Somos solo una radio. Somos más que una radio. Futurock FM. Hashtag ahora dicen. Y audios en la aplicación. Sumate, forma parte del oyentismo de Futurock. Ocho y media en punto y hace un par de días leía un tuit que dice: los casos como el femicidio de Úrsula conmueven y movilizan mucho en todo el país. ¿Y qué onda ahí nosotros, varones cis? ¿No sabemos qué hacer, así que no hacemos nada? ¿Qué hicieron los amigos de Matías Martínez, el femicida de Úrsula? ¿Qué hace cada uno de nosotros? El hilo sigue, pero vamos a charlar con él, con Lucas Luqui Grimson, estudiante de Ciencias Políticas, militante de Desarmados, masculinidades en cuestión en nueva mayoría. Luqui, buenos días, Florencia Halfon te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Florencia, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Contame un poco esta mirada y qué es lo que se plantean en Desarmados. Bueno, desde Desarmarnos, digamos, nos proponemos un poco poder repensar justamente las masculinidades y poder cuestionarnos de una forma colectiva, transformar las masculinidades de esa manera y poder, digamos, también poder construir juntos en ese sentido. Digamos, a partir de eso, bueno, claramente frente a un caso como el de Úrsula, que creo que efectivamente conmovió y movilizó muchísimo, para nosotros es importante, digamos, poder pensarlo de alguna manera desde nuestro lado, pensando justamente en cómo llegamos a estos casos de femicidio y pensando también, digamos, en el femicidio, digamos, como de alguna manera uno de los puntos, digamos, de todas las violencias de género que, digamos, los varones muchas veces ejercemos y que también implica, digamos, esa violencia del femicidio, poder pensar, digamos, de alguna manera violencias anteriores que entendemos que nos toca asumir, digamos, y que en este momento nos toca deconstruir y que justamente nos toca desarmar, ¿no? Vos proponés en el final del hilo, desde Desarmarnos, escribir, que la gente pueda escribir, llenar un formulario y empezar desde ahí a pensar cómo construir otras masculinidades. ¿Con qué se fueron encontrando? ¿Empezaron a aparecer algunos formularios? ¿Se empezaron a llenar? Sí, la verdad que desde que hicimos esa publicación apareció mucha gente de distintos lugares del país y sigue apareciendo gente, digamos, para nosotros es importante, digamos, poder ir conectándonos para empezar a generar cada vez más actividades, pensando, digamos, justamente en poder generar espacios colectivos de reflexión, ¿no? Ya hace tiempo nosotros venimos trabajando en conjunto con el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, con compañeros de la plataforma de privilegiados y de distintos grupos, digamos, que venimos pensando en la importancia de generar estos espacios colectivos de reflexión, de cuestionamiento, de deconstrucción, justamente para poder pensar muchísimas cuestiones y entendiendo también la necesidad de que para dar este proceso rompamos con una lógica individualista para pensarlo de una forma colectiva. Entonces, a partir de eso nos pareció importante, digamos, también a partir de la interpelación que hacia los varones que surgió fuertemente con el femicidio de Úrsula, como surge en muchos casos, poder abrir una propuesta de poder, digamos, llevarlo a la acción en conjunto. Ahora, me surge desde el prejuicio, desde el desconocimiento total, pensar que quienes son capaces de pensar en desarmarse, en deconstruirse, son aquellos que ya se hacen este planteo per se y que quizá tienen algo del machismo reinante, pero que lo pueden repensar porque lo vienen pensando. Pienso de qué manera llegar a los varones cis que tienen tal resistencia a pensar eso o a deconstruirse que
llegan mucho más allá en su machismo. Totalmente. Creo que eso es algo súper interesante de pensar y súper necesario también de alguna manera, porque para nosotros es importante, digamos, ahí no cerrarnos de alguna manera en un círculo propio o en un círculo más cercano únicamente. Los convencidos, lado, digamos. Claro, como sino por un lado pensando en lo cotidiano, me parece, digamos, por ejemplo, pensando en el fútbol o en los deportes en general, por mencionar un tema que creo que también muchas veces se piensa o se puede pensar vinculado con la masculinidad y pensar, por ejemplo, en temas así y en cómo, digamos, se pueden vincular esos temas, creo que es importante, digamos, para poder llevarlo más a lo cotidiano y también para interpelar más varones. Y después creo que también tiene que ver con un desafío, digamos, propio de cada uno de nosotros, de poder, digamos, y pensar que estamos, digamos, reflexionando sobre estas cuestiones, es importante ir compartiéndolo justamente con los varones con los que nos vinculamos, por ejemplo, llevarlo a los grupos de amigos, llevarlo a los espacios de trabajo y llevarlos a distintos espacios de grupos de varones donde muchas veces se reproducen estas dinámicas y es necesario ir cortando, digamos, con esa lógica. Me pregunto si parte de esa lógica, ese machismo, no se te vino encima o no viste, no sé cómo decir, las consecuencias desagradables de esos machismos, también como laburante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, o como hijo, si querés, de una persona reconocida y que tiene muy clara su posición política, en esto de lo mediático, porque, no sé, pienso en las cosas que escribía Feynman, que es como, no sé, el machista por excelencia, si querés, como si viste estos resultados, incluso desde lo mediático, si lo viviste en lo cotidiano vos también. Bueno, creo que es una pregunta interesante que da bastante para pensar, digamos. Yo desde mi lugar por ahí más personal, creo que por ahí en algunas situaciones no fue tanto el machismo lo que más apareció ahí, pero sí creo que por ahí fue una cuestión más vinculada al adultocentrismo de alguna manera. Claro. Y creo que muchas veces, digamos, el adultocentrismo y el machismo vienen de la mano y tienen que ver con una lógica muy tradicional, ¿no? Totalmente. ¿Qué tal, Luqui? Nico Fiorentino te saluda. ¿Sabes que a mí me pasó algo, incluso puede estar hasta vinculado con mi propia generación, esta idea que surgió después de lo que fue el femicidio de Úrsula, de casi una cuestión estadística? Es muy difícil que como hombres no nos vinculemos con un violento, pero como que no dan los números, digamos. Claro. Si hay tantos violentos, ¿cómo puede ser que yo no me vincule con ninguno o no reconozca a ninguno? Pero a mí lo que me interesa es esta discusión de los micromachismos y cómo incluso como varones nos cuesta interpelar a nuestros propios amigos o nuestros propios grupos o a nosotros mismos también, en pequeñas muestras de machismo que por ahí no son violentas, pero hasta esta cotidianidad de encararlo desde el humor, ¿viste? Como decirle machista a un amigo con un chiste en lugar de decirle, che, escuchame, eso que dijiste no está bien. ¿Vos cómo ves eso, digamos? ¿Cómo reconoces esas interrelaciones entre varones? Bueno, creo que, digamos, justamente es súper importante empezar a pensar cada vez más en de qué manera, digamos, intervenir frente a esos micromachismos. Primero que nada, digamos, pensando en esta cuestión de que muchas veces, digamos, son esos micromachismos, esas violencias por ahí de otro tipo, las que después llevan a violencias más, digamos, vinculadas a lo físico, por ejemplo, y que entonces creo que, digamos, es importante intervenir un poco, en primer lugar, digamos, entendiendo que es importante no minimizar esas cuestiones y entender que tienen un trasfondo importante. Yo creo que ahí es fundamental, digamos, el poder justamente abrir conversación en esos espacios con amigos y poder charlar de estos temas para entender también, digamos, todo lo que nos atraviesa en ese sentido. Justo ayer veía un meme que me pareció muy bueno y lamentablemente me pareció muy real,
que básicamente lo que decía el meme es como muchos varones muchas veces lo que hacen o lo que hacemos incluso es con sus amigas decir, ay, sí, gravísimo lo que pasó, viste, terrible, no sé qué, y con nuestros amigos varones hablar de estos temas, nada. Bueno, creo que es necesario empezar a hablar cada vez más de estos temas. Luqui, ¿cómo estás? Nasa Lomagno te saluda. Justo recién Nico hablaba de generaciones y se me da por preguntarte... Avisémosle que vos tenés 12 años. Claro, yo tengo... más o menos. Nosotros un montón. Yo tengo 10, eso... No. Bueno, pero 22... No, yo tengo 22 y me pasa que a veces... también lo digo desde el prejuicio y desde el desconocimiento y desde el no saber cómo encararlo, ¿no? Que por ahí con familiares... No de la de Nico, sí, mucho más grandes. No, en serio, tipo, gente mucho más grande que realmente le cuesta, ¿no? Atravesar este muro del machismo y poder tener una mirada mucho más amplia, mucho más fresca, mucho más renovada y deconstruida. Entonces, ¿cómo generar esas interrelaciones, ¿no? Cómo desde nuestra generación poder encarar a aquellos que inevitablemente vienen con otras ideas que son muy difíciles, realmente muy difíciles de derrumbar, ¿no? Sí, total. Creo que, digamos, bueno, en primer lugar, vos lo decías al final, está bueno partir de la base de lo difícil que son de derrumbar muchas de esas ideas. Y después ahí yo creo, digamos, que bueno, por un lado mucha gente a veces dice, bueno, ya es grande, ya no va a cambiar, etcétera, pero que creo que muchas veces hay cuestiones que es importante, digamos, poder conversar, poder trabajar, por ahí también pensarlo desde este lugar que muchas veces se plantea desde el cuestionamiento, en el sentido de poder hacernos preguntas y como muchas veces es el poder hacernos preguntas, digamos, y el autocuestionarnos sobre por qué son de determinada manera algunas cosas, creo que es lo que lleva a muchas veces poder repensar esas cuestiones cada vez más, que creo que también tiene que ver, digamos, justamente con procesos fuertemente generacionales, digamos, y creo que también notar esas diferencias, digamos, o esas brechas entre las generaciones es algo importante, digamos, poder observarlas y poder entenderlas para, digamos, poder seguir básicamente cuestionándolo todo y transformándolo todo. Igual incluso pensando generacionalmente, también uno puede decir que efectivamente las generaciones nuevas vienen mejores, pero también que en las nuevas generaciones están, no sé, los rugbyers que mataron a palos a Fernando Báez Sosa hace nada, un año. Sí. ¿Cómo hacer para, porque vos decías, bueno, esto, hablar más allá de nosotros, digamos, empezar a ir a otros lugares? Ahora, ¿vos creés que alcanza, no sé, con trabajar la ESI, que deberíamos laburar un poco más, no sé, acercándonos a los clubes, a buscar la manera de que aparezca como una ESI de clubes, digamos? ¿Cómo le buscamos la vuelta? No sé, lo mismo en la policía. ¿Cómo le buscamos la vuelta? Le buscamos, digo, pensando entre todos, por supuesto que hay quienes tienen más responsabilidades, pero ¿de qué modo podemos entrar a esos universos? Bueno, creo que vos mencionabas recién la ESI, eso sin duda es algo fundamental, y es algo fundamental también poder pensarlo, digamos, cada vez más profundamente, y también de alguna manera con por ahí esas cuestiones de, por ejemplo, que existen proyectos para generar de alguna manera, por ejemplo, una iniciativa similar a la ley Micaela en los clubes deportivos, y creo que esas cuestiones son importantes, pero que también, digamos, creo que tienen que ver no solo por ahí con una cuestión normativa o más macro, que sin duda es fundamental, sino también con poder pensar, digamos, nosotros a la hora de pensar estas discusiones, cómo pensamos estas discusiones de alguna manera bajadas a lo cotidiano, llevadas a lo cotidiano, y cómo pensar justamente cómo todas estas cuestiones que queremos discutir y queremos repensar tienen que ver con lo que vivimos todos los días, y creo que es a partir de eso, a partir del pensar lo que vivimos todos los días, que podemos poder, digamos, interpelar cada vez más gente en esas discusiones. Él es Luqui Grimson y desde Desarmarnos está proponiendo con un grupo de gente
organizarse en distintos puntos del país con actividades para transformar las masculinidades. Hablan de barrios, escuelas, sindicatos, universidades, redes sociales. Así que les propongo que se metan en @desarmarnos en Twitter y empiecen por lo menos a llenar ese formulario que proponen, a ver si desde ahí empezamos a construir o deconstruir algo. Gracias, Luqui. Muchas gracias a ustedes. Un beso grande. 15 minutos para las 9 de la mañana. Hashtag Ahora Dicen. Y audios en la aplicación. Sumate, forma parte del oyentismo de Futurock.